siento que hay que entender uno dónde está, o sea, uno recién egresado, uno está en la parte más abajo y hay que, ¿cómo se dice? O sea, como apropiarse de eso, como que yo no me voy a creer que soy la más en arquitectura cuando sé que apenas estoy empezando y que lo primero que tengo que hacer es como aprender de los que sí saben. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren todos los que miran y escuchan este podcast. Aquí tenemos a Sofía como invitada, que es bastante interesante, pues la conozco aquí en New York y me encantó mucho pues la historia de lo que compartió y muestra de cómo ha hecho para estar aquí en Estados Unidos trabajando, que es el sueño de muchas personas. Así que me gustaría pues comenzar, pues que cuentes un poquito más de ti, de en lo que estás trabajando y que nos cuentes un poco de también Estados Unidos siempre fue tu sueño o cómo veías esto hace unos años desde Colombia. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Sofía Arango Velázquez, soy una arquitecta colombiana que me mudé a Nueva York hace ya 3 meses. Y en este momento estoy trabajando para una firma que hacemos como más que todo arquitectura comercial y retail. Y pues la verdad no tenía pensado 100% Estados Unidos, pero sabía que quería irme de Colombia, pues sabía como que mi sueño era como explorar el mundo, trabajar como para otras arquitecturas, que sentía que había muchas más oportunidades, pero la vida me fue guiando hasta acá. Como que no fue tanto mi decisión, pero yo sabía que me quería ir y pues quería como ese sueño. Y antes de que entremos en tu historia, mi pregunta, ¿cómo tú ves, digamos, en tu generación que te gradúas de arquitecta, ves las cosas en que tengo que trabajar en una firma solamente en Colombia? ¿Te ves más que el trabajo remoto sea abierto y te da oportunidades de trabajar con otras empresas? ¿Cómo has visto esa evolución de tu profesión? Yo siento que en la arquitectura sí hay demasiadas oportunidades para trabajar afuera, pero hay algo muy importante que creo que pasa en algunos países latinos, es que no todo el mundo tiene como el inglés tan eh, no diría avanzado, sino que mucha gente tiene, digamos, un inglés básico y para uno poder trabajar para otra empresa en un tema específico como la arquitectura, tú necesitas también tener demasiado vocabulario, ir aprendiéndolo. Entonces creo que de pronto el inglés puede ser una barrera, porque yo trabajaba para una firma antes remoto, antes de venir acá, y me acuerdo que pues, me tocó crear el equipo en Colombia para trabajar para esta empresa y me costó mucho encontrar arquitectos porque tenía pues, compañeros muy buenos, pero no tenían el inglés como 100%. Eso es algo que me parece interesante porque uno pensaría que todo el mundo habla inglés y que es algo como que ya tan normal, pero lo he visto en Latinoamérica que hay mucha gente que no, o sea, que no ha entrado o que tal vez no lo maneja al 100% y no se siente cómodo en una conversación, mucho menos en un ámbito profesional. ¿Ves que eso está cambiando y que las personas están viendo en el inglés una oportunidad para mejores trabajos o todavía está, cómo notas eso en el mercado? Pues como te digo, como eso fue hace más o menos un año, hace 2 años, que me costó mucho como encontrar pues arquitectos que supieran inglés para trabajar como para firmas en Estados Unidos, pero siento que cada que la tecnología avanza más, siento que la gente sí se está dando cuenta como de lo importante que es y que deberían de hacerlo para poder aprovechar esas oportunidades, que sí ¿Y, las hay. y por qué sientes que en tu carrera, cuando te graduaste, no querías quedarte en Colombia o una empresa en Colombia? ¿De dónde viene eso? Bueno, no, yo mientras estaba haciendo la carrera de arquitectura en Medellín, me fui de intercambio para Praga, 6 meses, un semestre de arquitectura, pues como de intercambio, y me gustó tanto como vivir por fuera que yo dije, en verdad he vivido tanto tiempo en Colombia, 25 años, que siento que ya viví lo que tenía que vivir. Es muy buena la arquitectura, no me arrepiento de haber estudiado allá, pero siento que la arquitectura en todas partes pues, o en la mayoría fuera de Latinoamérica, es mucho más la tecnología, pues como las oportunidades, como, no sé, sentía que no podía explotar 100% mi talento en Colombia. ¿Y lo ves con otros compañeros también buscando lo mismo o fue en tu caso que tuviste la experiencia afuera? Del intercambio, De querer salir de Colombia, o sea, ¿cómo ves ese mindset de me quedo acá o exploro más allá? yo la verdad creo que es como un 50-50 porque tengo algunos compañeros, pues, o amigos también en otras carreras y eso, que sí sueñan con irse, tienen ganas de pues, explorar más el mundo y de pronto en un futuro volver. Y tengo otros que dicen como yo no me voy de Colombia como por la comodidad, pues como no tienen como interés, pues y es súper respetable también. ¿Y cómo fue entonces tu proceso de me gradúo y no quiero estar en Colombia?
No, entonces yo antes de graduarme empecé a trabajar en una empresa colombiana que de verdad pues me encanta, era de mis favoritas en todo Colombia, que en verdad me quedé y no busqué trabajo por fuera por esa experiencia, pues valió 100% la pena, hice la práctica y luego me dejaron, entonces trabajé con ellos pues como un tiempo. Y luego me empecé a dar cuenta que había mucha gente trabajando remoto y yo dije, me encanta esta empresa, pero pues también como que pues lo económico, como todas esas cosas, las oportunidades, yo dije, pues si tengo el inglés, como que tengo, sí, como la oportunidad de buscar ese tipo de trabajo y lo encontré, que trabajaba remoto pues en Los Ángeles. Entonces por eso dejé la empresa colombiana, pero para mí fue la mejor experiencia, la arquitectura era espectacular, o sea, era una muy, muy buena empresa, pero la dejé fue por esta experiencia de empezar a entrar al mundo internacional. ¿Y cómo conseguiste ese trabajo? También por networking. Mi mamá vende propiedad raíz y le vendió la casa a la mamá de mi ex jefa, que ella pues es colombiana, la familia vive en Colombia, pero montó su empresa en Los Ángeles, pues son residential developers y allá montaron como que toda la empresa y empecé trabajando como más freelancer, como con ellos y así. ¿Y cómo sentiste la experiencia de remoto arquitecta en Colombia, pero con una empresa en Estados Unidos? O sea, ¿te sientes que el nivel que tenías te preparó para el nivel de Estados Unidos? ¿Te tocó aprender más cosas? O sea, ¿cómo fue la experiencia de entrar ya al mercado americano? O sea, como lo dije antes, obviamente el vocabulario es súper difícil. Pues yo sí tuve un semestre en Praga que fue en inglés, que logré aprender mucha arquitectura en inglés, pero aún así todos los días el vocabulario es muy diferente y siento que sí fue mucho más fácil que mi ex jefa fuera colombiana porque era muy spanglish o como que me lo explicaba. Entonces creo que fui como muy suertuda en eso, pero sí es mucha la diferencia. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa empresa? Un año y medio aproximadamente. ¿Y qué pasó después? Entonces yo estaba súper cansada de lo remoto y yo tenía en mi cabeza como quiero ir a conocer los proyectos, quiero conocer los proyectos porque como les digo era totalmente remoto, freelancer, o sea, como muy, sí, no estaba tan metida como en los proyectos. Y te Entonces paro ahí, ¿cómo te pagaban? ¿Te mandaban a Colombia? ¿Cómo era el sistema? eso, existen unas empresas que son como intermediarias que tienen como empresa en Estados Unidos y Colombia, entonces yo era contratada por la empresa colombiana y la empresa gringa contrataba a la empresa pues que era intermediaria, como Ok. unos terceros. ¿Y esto era porque ellos te decían que tenías que ir por esa vía o era por la vía para poder contratarte? ¿Cómo fue? ¿Te recuerdas? Eso era como más por temas legales, porque ellos son como son constructores, no pueden contratar gente no licenciada en California. Entonces, pues directos, pero Ok. pues era obviamente súper legal. Sí, porque digamos algo que hacen y muchos de nuestros clientes también que ofrecen los servicios, y te pregunto por eso, porque en vez de que los contraten directos, ellos se crean una empresa en Estados Unidos y entonces contratan a esa empresa que es de ellos y les pagan en Estados Unidos. Y es como que los contratan, pero no son empleados, sino que son como una empresa freelancer. Exacto, nosotros igual, pues yo nunca fui empleada de la empresa. Por ellos, Y, de y verdad. la empresa en la que trabajabas, digamos, para la que estabas contratada en Colombia, ¿ellos eran arquitectos también o era otra empresa que nada más hacía el No, servicio? solo hacía el servicio. O sea, la escuché porque tenía otras amigas en otras áreas, como en una empresa de mercadeo y así, que la usaban. Entonces me pasaron el contacto y ya nosotros hicimos como Que todo. eso es interesante porque lo que estamos haciendo nosotros, en verdad, elimina la necesidad de esa empresa y te pueden contratar directamente a ti con tu compañía y te pagan a ti, porque esa empresa cobrará un fee, cobrará un Sí. servicio por hacerlo, pero digamos que tú hubieras estado en Colombia y creabas tu compañía en Estados Unidos, Ujú. esa empresa de Los Ángeles le pagaba a tu compañía, tú tenías una cuenta bancaria y todo, y te entraban los dólares a ti. Entonces era como tú, ya después tú podías llevarte ese dinero a Colombia, podías retirar en el cajero, usar la tarjeta, pero esas es como cosas de las que vemos, que mucha gente por no conocer o no saber de que es Sí. más sencillo de lo que piensa, no tiene la oportunidad de acceder a trabajo en Estados Unidos o a que los contraten, porque no Ujú. saben ni siquiera cómo hacer el acercamiento. Pero no, nada más te preguntaba por curiosidad, por ver Sí. ese setup. Y entonces, después de que ya estás cansada del trabajo remoto, ¿qué pasa? Bueno, entonces yo tenía en mi cabeza como yo quería ir a conocer los proyectos, pues para mirar como que yo decía,
pues necesito ver físicamente los proyectos que llevo trabajando como un año, porque sentía que me hacía falta pues como ir a obra, que es como mitad de ser arquitecto. Entonces a mí se me metió en la cabeza y hablé con mi jefa y yo le dije, pues yo voy a ir. Ella me dijo, listo, pues vente, acá obviamente pues pago todo, pero fue como iniciativa propia, o sea, no me necesitaban allá, pero yo dije, yo voy porque voy. Entonces, pues le conté a mis papás y mi papá sí me dijo, como listo, pues te apoyo en que te vayas para Los Ángeles, pues a los proyectos, pero me parece que más que eso deberías de buscar una conferencia, algo que te aporte o a tu futuro o como, sí, o sea, para aprender, lo que sea. Y yo, la verdad, no le paré muchas bolas como al principio. Yo lo que te dije que tenía era como cansada de lo remoto y quería algo presencial. Entonces sí fui como un mesecito a trabajar allá, pues y a ver los proyectos. Y en esas busqué en internet como conferencias de arquitectura. En Estados Unidos no conocía AIA, que es la conferencia más grande de arquitectura en Estados Unidos anual. Y justo la fecha que yo había cuadrado era la fecha en San Francisco, al lado de Los Ángeles. Entonces, nada, miré los tiquetes, pues perdón, pues como los boletos de la conferencia eran súper costosos, entonces por eso me metí como un volunteer y yo era staff. O sea, me fui, saqué vacaciones como de la empresa y me fui a la conferencia como staff y ahí fue que empecé a conocer demasiada gente y pues hice el contacto con la arquitecta de Florida, mitad panameña, mitad colombiana, que nos hicimos súper amigas. Y sí. Entonces, vas a Los Ángeles y ves los proyectos. Sí, veo los proyectos. ¿Y cómo te sientes el ver en físico lo que habías trabajado? Entonces, literalmente, después de ese viaje, yo dije, no quiero seguir trabajando remoto. Pues como que amé los proyectos, amé vivir pues no vivir, o sea, el tiempo que estuve estar en Estados Unidos como viendo lo que he hecho, entonces dije como en verdad, siento que no estoy aprendiendo lo que quería estar aprendiendo profesionalmente solo remoto, como que voy a buscar cómo irme. ¿Nunca pensaste voy a buscar una empresa en Colombia para trabajar presencialmente? No por el tema económico, porque como pagan en dólares y hay tanta devaluación, pues como que está muy mal paga la arquitectura en Colombia en este momento. Y la comparación de paga de la empresa en Los Ángeles versus una empresa igual en Colombia, ¿hay diferencia en lo que te paga la de Estados Unidos? Sí, o sea, nos pagan en dólares. ¿Y el monto era mayor o era igual, pero solo que en dólares, a lo que te pagarían local? No, mucho mayor. Ok, entonces nada más, sí, que la gente escuche que o sea, no es que tienes la mega experiencia de 15, 20 años de arquitectura, sino que o sea, tenías la profesión que puedes hacer el trabajo remoto y la diferencia entre una empresa en Estados Unidos ver una empresa en tu país, aparte de la moneda, el monto que te pueden pagar por el mismo trabajo es Total. significativo, ¿no? Y también para la empresa en Estados Unidos es más económico contratarte a ti que contratar a alguien en Estados Unidos. Exacto. Sí, era como un win-win. Entonces conoces a la de Florida y te regresas a Colombia. Exacto. Entonces me regreso a Colombia y pues sí entro como un poquito en crisis porque decía como la empresa en la que estaba trabajando era muy buena oportunidad, tenía la comodidad de vivir en Colombia y ganar en dólares, pues como que era como el sueño de mucha gente, que fue mi sueño en algún momento. Pero empecé como, no, yo me quiero ir, no me importa, me quiero incomodar, quiero de verdad pues parar de ganar en dólares y vivir en pesos colombianos y prefiero pues ir a aprender, que es lo que necesito, estar en obras, pues trabajar en una empresa. Entonces empiezo a buscar y le escribo a esta arquitecta de Florida y le digo como pues de pronto conoces a alguien que esté buscando como un junior architect presencial en Estados Unidos. Ella me mandó como, mira, tengo pues estas empresas, pues gente conocida en estas empresas, pues que son empresas muy grandes y también mi mejor amiga en Nueva York se acaba de independizar y está buscando como una mano derecha. Entonces yo dije, pues esta fue como la opción que más me gustaba porque yo dije, es lo que necesito, si es como el primer paso, pues en vez de ir a una empresa muy, muy, muy grande que de pronto me come viva porque pues apenas estoy como, pues, como en la transición a una empresa gringa, sería perfecto. Entonces nada, le mandé toda mi información, me, me contestó, como que hiciéramos la entrevista y ya, pues como que Estás aquí. estoy acá. Ahora quiero echar para atrás un poco, antes de hablar de los permisos, visa y demás, o sea, esa ganas de encontrar una manera de rebuscarte y ver cómo lo haces, ¿de dónde sientes que viene? Yo siento que como que desde hace mucho tiempo uno pues siente que no encaja en un lugar, entonces yo sentía que, no sé, cada que
me relacionaba con mis amigos como del intercambio o amigos como de otras partes, me sentía como muy entendida. Y justo antes de venirme para acá, yo sí viví en Bogotá, estaba muy cansada en Medellín, entonces me fui para Bogotá, pues hice un curso en una universidad y seguía trabajando remoto. Y había gente de muchas partes, era mucho más cosmopolita, porque Medellín en realidad pues es muy cerrado, es pequeño. Y me di cuenta que de verdad yo pues como que no pertenecía tanto a Medellín, o sea, soy muy paisa, amo mi país, amo mi ciudad, pero yo dije como el mundo es demasiado grande, tiene demasiadas oportunidades, como que, y siento que mi personalidad es un poquito como, pues como más gringa, o sea, como que me gustaba otro tipo de música, como música en inglés, como que y el paisa, pues el de Medellín como que no es tan abierto a eso. Entonces, nada, y sentía que también como que en mi vida he tenido las herramientas, pues o me han dado las herramientas como para explotar esto al máximo, que no quería como desperdiciarlo. Ok. Y cuando la arquitecta en New York te dice como, sí, dale, o sea, ¿cómo funciona el papeleo? ¿Cómo te mudas legal a trabajar? Bueno, esto, sí, me voy a devolver un poco. Todo esto yo sabía pues desde siempre, todos sabemos que es muy difícil como, pues eso es lo que uno también cree, como todo lo de las visas gringas, pero tenía una compañera en la universidad que se había venido acá a hacer el internship y me contó de la visa J1. Me dijo, averíguate esta visa porque yo la usé como intern, pero sé que mucha gente recién egresada pues, de la carrera se va con la J1 como trainee y es que puedes trabajar un año y medio como si fuera un intercambio profesional y laboral en pues, lo que estudiaste, que es mucho más fácil. Es más, mi jefa en este momento no conocía la visa, yo fui la que se la dije, busqué todo lo que tenía que buscar y pues se la expliqué y me vine con esa visa. ¿Y el proceso fue sencillo de esa visa? Sí, o sea, hay que contratar una empresa que se dedica a sacar esa visa, que es como el sponsor, o sea, como que son unos intermediarios entre, pues, como la empresa que me contrata y, pues sí, conmigo. Entonces ellos se dedican a hacer como todo el proceso y ya, pues hay que llenar como el papeleo, ¿Y cuánto tiempo te demoró? 15 días. Pero creo que es un caso como más bien particular. Pues creo que se demora un poco más, Y como que es en, que todo salió demasiado. y en todo este proceso, ¿te, te daba miedo hacer el salto ya presencialmente a Estados Unidos? ¿O la verdad es que estabas tan segura que ni pensaste en eso? Sí, yo creo que estaba tan segura que no pensé en eso, pero como que sí, llegué acá y dije como, tengo pues como un poquito de miedo, que uno es como, no sé, lo que te digo, yo siento que de verdad lo más duro me ha dado es el vocabulario, pues sí tengo, digamos, un buen nivel de inglés, todo, pero como que es tanto los términos que uno a veces es como no entendí absolutamente nada de lo que me acabas de decir, entonces como que toca hacer un sobreesfuerzo como de lograr entender qué está pasando o pues sí, o sea, como catch up. ¿Y cómo ha abierto tu mente el estar en Nueva York versus cuando estabas en Colombia? No, pues de mil maneras, o sea, en todos los sentidos como cómo se trabaja, pues creo que es especialmente pues en Nueva York, como estoy trabajando en arquitectura comercial, me parece súper curioso, pues muchas cosas que he aprendido, tipo que los edificios son como, tienen dueños y todo el mundo paga renta, entonces por ejemplo nosotros que somos arquitectos de unos edificios, cada que entra una nueva, pues como una nueva empresa, algo, nosotros hacemos la reforma, pero así no funciona pues en Colombia, como que cada uno es dueño de sus cosas, entonces siento que acá todo es como muy diferente, entonces también es como entender como los negocios, pues como más que todo, pues también aparte de la arquitectura, como los procesos y cómo funcionan como las cosas. ¿Y te ves volviendo a Colombia? No. ¿Y cómo envisionas, digamos, estás acá desde año y medio, tienes un par de meses, cómo, o sea, si tuvieras que tirar tu plan, o sea, ¿qué te gustaría? ¿Ves quedándote? O sea, ¿qué formas has visto? O sea, mucha gente, digamos, no hace el salto, o sea, cuesta bastante hacer el salto. Y bueno, está esta visa que está estas opciones para personas después de estos 5 años de graduados, lo Ujú. comentaste. Cruzas, conoces, ahora el siguiente reto es cómo me quedo. Ujú. ¿Qué caminos ves que hay, ya sea una empresa te patrocina, o sea, qué opciones has visto? Sí, pues en verdad sí conozco gente que se ha venido con la J1 acá y luego hay que regresar con un tiempo y luego
pues como que o la empresa los patrocina, creo que de pronto se puede renovar, pues como que conozco gente como con la J1 que sí ha logrado como quedarse, que tengo que averiguar mejor. Ok. Pero sí, o sea, como que la idea sería como que una empresa me patrocine. eh, la verdad también consideraría como una maestría que también pueda aportar mucho como a mi conocimiento, entonces lograr de pronto estudiar y trabajar, como diferentes opciones. Y acá tienes residencia, o sea, Social Security Number, Sí, todo me lo cuenta dan. bancaria, o sea, tienes todo como Todo. cualquier otro residente acá. Sí. Y digamos, estando en esta más boutique con tu jefa, o sea, esto versus una empresa más grande como las que has trabajado, o sea, o sea, ¿te gusta más el ambiente así, más pequeño creciendo o ves más valor en una empresa más grande? O sea, ¿cómo ves eso en tu evolución profesional? Yo siento que cuando uno está empezando o uno está como recién egresado a la universidad, uno no sabe prácticamente nada. Pues como que el mundo laboral es súper diferente y siento que cuando uno está en una empresa muy, muy, muy grande, recién egresado, es muy difícil como lograr entender cómo hacer las cosas, porque uno las puede ver, pero no le toca hacerlas. En cambio, siento que en una empresa pequeña, cuando uno es la mano derecha, uno ve como de primera mano cómo se hace todo, si no lo puede hacer mi jefa, lo hago yo, entonces como que siento que todos los días es aprender, 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 como que es muy, una relación como muy estrecha, pues, o sea, como muy cercana, que de verdad me ha permitido entender todo, pues como que todos los días es un reto, una experiencia nueva, todo. Y ahora que estás acá y amistades y compañeros de Colombia ven que estás acá, o sea, te preguntan, o sea, sientes que has abierto el interés y curiosidad en personas. Sí, sí. Como les decía, tenía unos amigos que me decían como, pues, que están cómodos como en Colombia, pero luego han visto como lo que me ha tocado vivir acá, como me ha ido muy bien, pues en verdad no es tan difícil como uno cree. Y sí, hay muchos que me han dicho como, yo también me quiero ir, ¿cómo hiciste? Cuéntame. Entonces, sí. Que de tu eh, historia, pues uno es la parte esa de la sincronicidad y ese networking, pero puedes conocer personas, pero si no te atreves a pedir o a preguntar, o sea, a veces uno por miedo, por ego, porque no piensen que estoy molestando, o sea, no pide, pero del otro lado a la persona ni se le ocurre. sí. Digamos, hay una teoría de los carros rojos. ¿La has ¿Mm? escuchado? Y es como que a uno le preguntan cuántos carros rojos has visto hoy y uno a veces no sabe porque no los está contando o no está como con la atención en eso. Y es que los carros rojos son como si fueran las oportunidades, pues porque hay carros negros, blancos, grises, demasiados que pues como que uno no logra mencionarlos, pero la teoría del carro rojo es que cada carro rojo es una oportunidad. Entonces si uno no está atento, si uno no está buscando, no los vas a ver, no los vas a contar, pero si empiezas como a verlos, hay demasiadas oportunidades, solo que no tienes como el chip prendido de voy a coger esa oportunidad, carro rojo. Entonces, siento que también, sí es como que la invitación de ser más, pues diría más extrovertido, porque creo que muchas veces como por pena uno no hace las cosas, pero de verdad todo en mi carrera profesional ha sido a través de networking y como de preguntar, como mi trabajo pasado también fue que mi mamá preguntó, como pues vení, como que mi hija es arquitecta, como que están buscando trabajo y pues justo sí. Y también lo mismo acá, por ejemplo, también lo de la empresa que encontré que me hizo el patrocinio de la J1, pues de la G1, esa historia no te la había contado. Yo empecé a averiguar antes de que me dijeran cómo hacer la visa y eso, como dónde vivir en Nueva York, o sea, estaba demasiado emocionada, manifestándolo de todas las formas posibles y encontré como una residencia que no me terminé yendo para la residencia, pero me tenían que entrevistar para ver mi personalidad y me preguntaron pues qué iba a ir a hacer, cómo me iba a ir, entonces yo dije pues todavía no tengo nada planeado, pero mi idea es irme con esta J1 que es la que escuché y la que me estaba entrevistando era una francesa y me dijo, ay, yo me vine con la J1 y lo hice con tal empresa. Y así fue que conocí esa empresa. Entonces ahí mismo contacté a esa empresa, hicimos como todo el proceso, pero fue porque de verdad me puse a buscar cómo hago esto. Y también, pues siento que todo aquí se me ha dado, pues sí, he encontrado y conocido demasiada gente, también pues dando el primer paso. Sí, porque a mí tú me hablaste en el elevador Sí, y me hablaste y empezamos a platicar y bueno, y aquí estamos. Pero es eso, pues es como el preguntar, hablar, no sabes quién está al lado, no sabes qué hace, no sabes qué está buscando, pero como todo el mundo está en su mundo, en sus cosas, pues no. Y
muchos no se atreven como que a hacer el paso. O sea, para mí ha sido muy difícil hacer networking recién llegado porque es como no iba a los lugares o cómo le entraba a la gente. O sea, es como, tienes que empujarte a hacerlo. Entonces, tienes que practicarlo y tienes como que, o sea, no todo va a ser una oportunidad, pero por lo menos tienes como que practicar el decir lo que estás haciendo, el decir qué quieres, porque no sabes, tal vez yo no lo necesito, pero conozco a alguien que está buscando esto, y si no te atreves, pues nunca me entero. Y algo que me gustó de lo que dijiste de la conferencia es que no tenía, era muy costoso el boleto, pero fui como voluntario, como staff. Entonces, el dinero no tenerlo, no tener todos los recursos, no es necesariamente una excusa de que no puedes hacer Sí. algo. Y me gustaría escuchar un poco de ti, porque hay gente que dice, no, es que yo no tengo dinero para eso, yo no puedo. O sea, ¿qué le dirías a alguien que tal vez dice que el dinero es la limitante por el que no puede lograr algo? Sí, no, pues por ejemplo, ese caso fue perfecto porque me acuerdo que ni siquiera era tan, o pues como cuando yo estaba en la página, no decía lo de staff por ninguna parte. O sea, yo no me acuerdo si es que yo todos los días pasaba en esa página, busqué y busqué hasta que decía así chiquita, chiquita como volunteering. Y entonces cuando lo encontré, yo dije, listo, pues como que es todo el día estar en conferencias presentando gente, pero en verdad siento que no hay excusa, pues como que siento que es una inversión, o sea, y también otra cosa súper importante es como que uno no sabe eso para qué le va a servir en un futuro, o sea, como que de verdad es una inversión, porque yo me acuerdo como con mis compañeros de la empresa pasada que yo les dije, pues yo me voy a ir para Los Ángeles a conocer los proyectos, y ellos como, no, pues o sea, como que es como la prioridad de gente diferente, pues como que ellos dijeron como, no, pues qué bobada, pues como que no se necesita, y yo no sé, mi voz interior era como, yo tenía que ir a ver esos proyectos, yo tenía que ir a conocer, entonces como que siento que sí me costó dinero, pero fue la inversión de estar acá, o sea, si yo no me hubiera ido nunca para ese viaje, yo no estaría acá, entonces siento que no hay limitantes, pues en el sentido como que es una inversión que en algún momento hay que hacerla en un viaje, en un networking, en lo que sea, pues sí, pero si de alguna u otra forma no te da, como que siento que hay formas diferentes de hacerlo. Y quiero agregar otra cosa. Este año la conferencia, pues cada año va cambiando de ciudad, fue en Washington y justo fui, pero fui como atendí, no como volunteer, y fue wow la experiencia, aprendí demasiado como de otra perspectiva, pero sí quiero decir que ir como volunteer aprendí mucho más, conocí mucho más gente, porque como uno tiene que presentar a los speakers, todo el mundo se te acerca como hola, pues uno tiene que presentarlos, conocerlos, entonces así fue como que conocí Mm. mucha más gente. Entonces, pues me parece muy bonito que ni siquiera me tocó pagar y aún así tuve hasta mejor experiencia y acercamiento hacia las personas. Que eso, digamos, y hay muchas personas que hacen eventos, y eso lo he visto acá, que necesitan ayuda. Y a veces uno lo piensa como, ¿qué voy yo a ayudar? Yo estoy graduado, o sea, ¿qué voy a hacer yo ahí atendiendo gente? Pero es como cambiar el frame mental y es decir, o sea, tengo la oportunidad, si es un evento donde van a haber otras personas, yo puedo ir, puedo apoyar, pero a su vez, ¿qué puertas no van a abrir de ahí? ¿A quién no voy a conocer? Y voy a estar como backstage de las cosas y eso te puede empujar mucho más allá. Entonces, es como no subestimar esas mini oportunidades y mini cosas porque no sabes qué puerta se te abre por decir, no, la verdad es que yo estoy por encima de eso, pues. Total, yo siento que hay que entender uno dónde está, o sea, uno recién egresado, uno está en la parte más de abajo y hay que, como que, ¿cómo se dice? O sea, como apropiarse de eso, como que yo no me voy a creer que soy la más en arquitectura cuando sé que apenas estoy empezando y que lo primero que tengo que hacer es como aprender de los que sí saben, entonces es como listo, pues yo no voy a ir allá a la conferencia que espero algún día darla, pero voy a hacer volunteer y al menos los voy a presentar y me tocaba presentarlos delante de 300 personas y me iba a morir de miedo, como que solo haciendo eso, pero es la experiencia, crecer como persona, crecer como profesional, conocer a esta gente, pues porque se están dando la conferencia es gente como, pues unos arquitectos como muy reconocidos, que tienen mucho pues, como para dar, entonces él solo como conocerlos, preguntarles cómo se pronuncia el nombre, que es lo que me tocaba a mí hacer para poder presentarlos, pues te abre demasiadas puertas. Y ya casi para cerrar, ¿cuál sientes que ha sido el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo, pues es más como que de la vida, que siento que también aplica pues como lo profesional, pero
como siempre ser uno mismo, pues porque primero, siendo uno mismo, como que es demasiada la autenticidad, uno está, o conocerse a uno y respetarse a uno y como lograr, sí, como que sacar esa autenticidad, uno logra que la gente como que te vea súper como honesto o como transparente, y eso también es lo que le gusta a la gente, como que si tratas de ser como que alguien más, estás medio rígido actuando, pero como que siento que también eso, y mucha gente desde que llegué acá me lo ha dicho, como que les encanta mi energía, que todo, y porque siento que uno de verdad irradia cuando uno es uno mismo, entonces sirve para lo profesional, para conocer gente, para todo. ¿Y qué le dirías, digamos, a alguien que esté viendo esto y que esté escuchando, que tenga el sueño de, no, la verdad es que me gustaría una mejor oportunidad de trabajo, estoy en mi país y quisiera como algo mejor, o inclusive estoy en Estados Unidos y me gustaría algo más? O sea, ¿qué le dirías a esa persona pues que tal vez que no haya si hay una mejor oportunidad para ella? Mm, pues primero, como escuché esto una vez, que también me parece que es otro súper buen consejo, y es como que a nuestra edad no trabajen remoto y no trabajen desde la casa, porque cada que uno está en la casa pierde oportunidades de conocer gente, y siento que es muy verdad. O sea, creo, yo tengo un día a la semana que tengo que trabajar, pues que puedo trabajar desde la casa, y me da un poquito de ansiedad como, ¿será que hoy no estoy conociendo a alguien que debería conocer? Pero en verdad sí creo que hay que salir, o sea, así sea un café, buscar, pues, y tanto así que lo que a mí me pasó fue que yo no conocía esta conferencia que hoy en día AIA pues es lo más grande que hay en Estados Unidos, y todo el día estoy relacionado con eso, de literalmente buscar en Google conferencias de arquitectura en junio de, pues, como en Estados Unidos. Entonces, como que moverse, investigar, salir de la casa, pues, como que salir de la comodidad y así lograr hacer como networking. No, la verdad es que digo, y te felicito obviamente por todo el trayecto que has tenido. O sea, pasar de Medellín a Nueva York es un salto bien grande, no solamente en distancia, sino mentalmente, porque muchas personas tal vez, puede que unas estén cómodas, otras por el miedo a algo dicen, no, mejor me quedo donde estoy. Pero si no tomas ese riesgo y no te atreves, o sea, no van a cambiar las cosas a tu alrededor. Y que las personas pues se den cuenta de que, o sea, si lo quieres, vas a encontrar una forma de que pase. Siempre está la ayuda, llámese suerte, universo, divino, siempre está como ese componente de que las cosas se dan, pero yo pienso que las cosas se dan en la medida que tú estás tomando acción hacia donde quieres ir, Ujú. y que en vez de esperar que el camino esté listo para tomar acción, o sea, tú tomas acción y el camino se va forjando a medida vas caminándolo, porque tienes que dar ese paso, pues. Nunca todas las cosas van a estar tan alineadas para que tú quieras hacerlo. Total. Siempre vas a tener que tomar un riesgo incierto hacia la duda. Y lo que hiciste tú, que te fuiste, digamos, invertiste en el, ya sea el pasaje de Los Ángeles, de San Francisco, la estadía como tal, al final fue una inversión en ti, y una inversión en uno mismo siempre paga. Ujú. Siempre y cuando también sepas aprovechar y tomar las oportunidades, porque tal vez pudiste haber ido a la conferencia y solo haces tu trabajo y ya te ibas y no dice nada. Entonces, lo que tú dices es muy cierto en que tienes que moverte. Sí, hay que moverse, y también pues como que me gustaría agregar, que es algo que veo ya que no veía en el pasado, es como que ser de verdad demasiado humilde. Pues como por ejemplo cuando mi papá me decía como busco una conferencia, y yo como, ay, ¿para qué? Pues yo quiero conocer los proyectos, y ya yo estaba enfocada, era como en lo mío, como tratar como que de pausar, escuchar también gente pues mayor que uno, que tiene experiencia, como que uno no sabe para qué le va a servir ese consejo en un futuro, porque en ese momento yo dije, pues interesante, voy a aprender una conferencia, pero no sabía que me iba a cambiar 100% de la vida. Es lo que tú dices, como que ese tiquete de, pues, para California fue la mejor inversión que he hecho en mi, pues me cambió la vida. ¿Y qué dice tu papá ahora de la conferencia? No, pues, o sea, es 100% feliz porque me abrió las oportunidades, y no, también pues siento que ambos, pues mis dos papás me han ayudado demasiado, pues porque mi mamá fue la que me ayudó a conseguir el trabajo en Los Ángeles, y mi papá fue como el que me motivó a ir a la conferencia, entonces como que siempre están ahí presentes. Y a su vez también tú, el step up y el querer, los términos no los conozco, pero poner el extra esfuerzo, o sea, también es lo que te ha permitido quedarte. Sí. Y también es importante pues ver eso, pues de que siempre existe un camino,
y profesiones que tal vez la arquitectura, que antes uno decía, no, pero es que yo soy arquitecto y tengo que trabajar en una firma aquí donde, o sea, no se te abría el compás de que puedo ir afuera, puedo ser remoto. Eso el internet lo ha roto y realmente hay muchos trabajos que puedes hacer desde tu país a empresas de afuera que te generen mayores ingresos y que eso puede ser como tu primer paso hacia irte hacia afuera, porque a lo mejor no estabas lista de la empresa colombiana venir a Nueva York de una vez a trabajar con alguien, pero fue un proceso en el que trabajaste por otra empresa, que conectaste, que viste y eso, y ahora estás acá. Y me parece como que súper interesante, pues ver esos recorridos que obviamente viendo para atrás dices que bueno que encontré lo de volunteer, Sí. cuando antes decías como, ¿para qué quiero ir a esa conferencia? Entonces a veces nosotros damos por sentado o desestimamos cosas y es la vida poniéndonos el carro rojo, la oportunidad, Sí. pero si no tienes ese chip de que todo puede ser una oportunidad, no lo vas a ver como una oportunidad. No, total. Y sí, exacto, como que ya luego que yo organicé pues para ir a la conferencia, siempre también con la mejor actitud, pues ya voluntario, entonces dije, pues la voy a dar toda, hablaba con todo el mundo, conocía a todo el mundo, les contaba de mí, les decía que viajé desde Colombia, era tema de conversación, entonces también como put yourself out there, que todo se va a dar. Chévere. Thank you, Sofía. La verdad es que es súper nice escuchar, pues, obviamente tu experiencia, tu historia y que abra la mente de las personas y la posibilidad de que siempre están oportunidades, es saber aprovecharlas y que siempre existe un camino si realmente uno quieres y tienes claridad hacia dónde quieres ir, que la tenías, Sí. y dos, si te atreves a tomar los pasos aunque haya incertidumbre de que no sabes a dónde te va a llevar. Exacto. Mil gracias.